Hola, mi nombre es Nancy Hernández y en esta materia formulación y evaluación de proyectos para la unidad 1, diseño del anteproyecto, actividad 1, investigación del estudio de mercado y estudio técnico, les presento lo que realicé sobre la actividad. Em, que es una revisión de la información general sobre el estudio de mercado y el estudio técnico. Eh, Vamos a revisar los conceptos y lo que implica el estudio técnico y de mercado para la formulación y evaluación de proyectos que permite a la empresa poder justificar una inversión para la ejecución de un proyecto de mejora encaminado a la transformación de un proceso, servicio o producto mediante la integración de una metodología estructurada que serán plasmadas en la elaboración de un anteproyecto. El estudio técnico permite verificar la factibilidad de un proyecto, proponiendo y analizando diferentes alternativas tecnológicas, así como los recursos que son necesarios para la operación y la inversión. Y el estudio de mercado está conformado por el análisis, métodos y técnicas para conseguir información del ambiente en donde se desarrollará el proyecto. Ambos cuentan con ciertas metodologías que podremos comenzar a comprender a través del análisis de sus objetivos y elementos. Y vamos a comenzar primero por los conceptos que encontramos sobre el estudio de mercado, en donde nos mencionan que uno de sus objetivos es conocer el comportamiento de la oferta y la demanda en un ambiente nacional o internacional, en diferentes mercados, para identificar las variables como son el precio, la cantidad de consumo, el ingreso. Eh, Otro concepto que encontramos es que el estudio es el que sirve para comprobar las posibilidades que se tienen de colocar un producto en el mercado y en los canales en donde se va a comercializar de acuerdo a la demanda. Eh, Otro concepto que encontré es el que es un estudio útil para segmentar el mercado demográfica o gráficamente para determinar variables, que son clientes potenciales, necesidades y conocer las condiciones del mercado. Eh, en cuanto al estudio técnico, el concepto que encontré fue que es el que nos ayuda a definir a algunos criterios como la localización del proyecto, el área en donde se llevará a cabo, factores de producción, de volumen y de aquellos recursos que van a ser necesarios para su implementación. Eh, Todo esto nos va a servir para también determinar la viabilidad y la factibilidad del proyecto. Eh, Otro concepto nos dice que es el que sirve para determinar la ubicación del proyecto y su capacidad instalada, la capacidad utilizada y todos los recursos materiales, financieros, humanos, como la mano de obra, el personal, la maquinaria, los espacios que se van a requerir. Y todo esto nos va a servir para evaluar el proyecto de acuerdo a el total de la inversión. Eh, Otro concepto dentro de aquí nos menciona también que el estudio técnico nos sirve para determinar la localización más estratégica de la planta y nos ayudará también a analizar su estructura organizacional, administrativa y legal. Eh, También nos permitirá analizar cuáles van a ser los costos de operación. Eh, Martínez Sheu, este autor nos menciona también que es una investigación útil para determinar los recursos necesarios, como ya lo habíamos mencionado, pero nos hace énfasis en la capacidad instalada con la que se va a contar. Y también nos dice en referencia a los costos de producción, operación y a los de inversión.
Ahora, en cuanto a los elementos que conforman cada estudio, yo encontré que para el estudio de mercado se compone por el análisis de la demanda, que es, ya que se requiere tener un conocimiento de la cantidad de consumo que realiza el mercado sobre el producto o servicio que se va a ofrecer, de acuerdo a la zona a la zona geográfica o de influencia, y con las que se puede hacer un pronóstico de la demanda futuro. La estimación de la demanda es otro de los elementos que nos sirve para saber cuánto es la cantidad de consumo anterior o pasado, basado en estadísticas históricos de periodos anteriores, para analizar la tendencia y el comportamiento de acuerdo a temporadas, a fechas parecidas, meses del año, en fin. En cuanto a la demanda actual, también se trata de contar con un cálculo de la demanda en el periodo presente para revisar si es factible, y pueden ser de algunos meses anteriores y todavía se considera como presente. Otros datos importantes a considerar son el crecimiento de la población y el consumo per cápita. El área de mercado es otro de los elementos del estudio de mercado, que estará determinada por la capacidad de producción y si existe oferta, y el periodo actual que va a participar en el mercado para que tenga posibilidades de ser aceptado. La proyección es un estimado de ventas y basado también en el programa de producción. Otro de los elementos es el precio y tarifas, que debemos de conocer los precios históricos que ha tenido el producto, así como los actuales, para determinar el más adecuado que se considere para que sea competitivo en el mercado de forma exitosa. Otro de los elementos que son los sistemas de comercialización, que es importante saber cuáles serán los canales en los cómo se va a distribuir, si va a haber mayoristas, minoristas, centros de distribución, los puntos de venta, los almacenes. Para poder, todo esto va a servir para realizar la comercialización. En cuanto a los elementos del estudio técnico, contempla el análisis de la oferta, ya que en base a esto se puede conocer cuántas son las empresas que participan actualmente en el mercado, cuáles son las que ofrecen ese mismo tipo de producto, y con eso se va a hacer una proyección especulativa, ya que es una información complicada de conseguir, ya que es la que proviene de las empresas que participan actualmente en el mercado. Posterior, en el análisis de comportamiento histórico se realiza una cuantificación de la producción local y externa de los participantes en el mercado. Es importante también considerar la capacidad instalada y la efectivamente usada. Para determinar la oferta futura se calcula de la misma forma que la de la demanda. O sea, también es otro de los elementos que intervienen. Finalmente es necesario realizar un balance entre la oferta y la demanda. ¿Cuál es el procedimiento para realizar un estudio de mercado? Bueno, el proceso es el siguiente. Primero se prepara el estudio de mercado, se fijan los objetivos, qué es lo que se pretende, qué es lo que se pretende obtener del estudio, y se determina el alcance, el método y los términos de referencia de calidad para que se pueda estar encaminado. Posteriormente, se procede a obtener la información y primero se enlista la información a recolectar y se determinan las fuentes por las cuales se va a obtener esta información. Posteriormente se selecciona la herramienta
para la recolección de datos. Existen varias que pueden ser desde consultas en la información que ya se tiene disponible, o se puede buscar en entrevistas, por encuestas, que son algunos de los métodos que se utilizan para poder obtener información. Posteriormente se analiza esa información para evaluar resultados, y que deben de ser concisos, precisos y completos. Se organizan estos resultados para comparar la información, y finalmente se hace una presentación de los resultados para poder llegar a una conclusión y poder tomar una decisión. ¿Cuál es el procedimiento para realizar un estudio técnico? Primero, pues es el análisis táctico. Posteriormente, la distribución de la planta. Se tiene que saber cómo va a estar ordenado físicamente el establecimiento y la ubicación geográfica. El paso número 3 es el proceso de producción, en donde se determina el procedimiento técnico que se requiere para que a partir de insumos se obtengan los bienes y servicios. ¿Cómo se va a realizar esa transformación hasta que a obtener un producto terminado? En el paso 4, elaborar un flujo de proceso, representando por medio de una gráfica y símbolos el proceso de las operaciones efectuadas. Después se establece una estructura organizacional para definir funciones, responsabilidades, por medio de descripciones de puestos y un organigrama. Y finalmente, los recursos en los que se enlistan los requerimientos que se necesitan para la operación, como la mano de obra, vehículos de transporte, clientes, proveedores, inversión, todos los recursos necesarios. Y finalmente, después de tener toda esta información, vamos a revisar cuál es la diferencia entre un estudio de mercado dirigido a ofrecer un producto o servicio y el de proponer una mejora en un proceso dentro de una empresa. Bueno, yo encontré que un estudio de mercado enfocado en una iniciativa para ofrecer un nuevo producto o servicio requiere una recopilación e investigación mayor para obtener información específica para evaluar la situación actual del mercado, determinar si será viable y el tamaño de la oportunidad del negocio. Por otra parte, el estudio de mercado que está dirigido a un proyecto de mejora, a un proceso o a mejorar un proceso dentro de una empresa, nos sirve para saber si se está obteniendo rentabilidad con este proceso, si es viable y si se van a obtener beneficios que le generen un valor agregado a la empresa para poder contar con una ventaja competitiva en el mercado. La conclusión a la que llegué después de realizar esta actividad es que el estudio de mercado y el estudio técnico son dos fases importantes que nos van a ayudar a brindarle una estructura al anteproyecto, así como para conocer y evaluar las variables relacionadas a su puesta en marcha. También nos va a servir de base para continuar con las siguientes fases del proyecto. Y por mi parte es todo. Muchas gracias.